Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy contamos con la presencia del señor Jesús Seguíe, quien es periodista, consultor político y electoral, gubernamental y presidente de la compañía Dating Corp. Bienvenido a Síntesis. Muchísimas gracias, Michelle. Saludos cordiales a todos los televidentes. Bien. Y a los dominicanos en general. Bien, algunas puntualizaciones que debo de hacer antes de iniciar esta entrevista, y es que el señor Seguíe es experto en gerencia política, gobernanza estratégica, conferencista y tiene una hoja de vida, vamos a decir, excelente. Tiene una empresa que se dedica sobre todo a realizar encuestas, muestras, ¿verdad? Y, sí. Y determina esta empresa Dating Corp que hace estudios a diferentes organismos en varios países ya, ¿verdad?, de América Latina. Sí, ya estamos operando en varios países latinoamericanos. Bien. Tenemos hoy un programa, como decíamos antes de iniciar, un programa difícil, y queremos explicarle a todos nuestros televidentes que siguen este programa Síntesis en su versión de fin de semana, que estamos realizando un programa donde vamos a, por la necesidad y por la importancia de los temas que se van a tratar, posiblemente este programa se pasa varias veces, tiene varias ediciones en diferentes canales y en diferentes horarios, y posiblemente, como estamos tratando temas en el medio de la situación venezolana, posiblemente hay cosas que cambien, por lo que vamos a hacer algunos análisis basados en las posibilidades, en los posibles escenarios, en los desenlaces y en el futuro de Venezuela, ¿verdad?, que es lo más importante para todos los ciudadanos de Venezuela y para todos los que somos parte de este mundo tan pequeño que ya es, ¿verdad?, pequeñito. Así es. Bien. Señor Ceja, bienvenido a este programa, y vamos a iniciar dándole un poquito, una explicación breve a los dominicanos de qué está pasando hoy en Venezuela. La situación ha llegado a un punto diferente en las últimas 2 o 3 semanas, y vamos a comenzar a partir de ahí, de que esto comienza a buscar una serie de desenlaces. Pero ¿cuál es la situación hoy que se vive en Venezuela? Sí, Michelle, como te decía al comienzo, antes del programa, quizá uno de los programas más difíciles para ti y para mí, por cuanto en estos instantes es cuando los venezolanos están tomando decisiones trascendentales. Cada hora es un siglo prácticamente en la historia del país, y las próximas horas son de desenlaces sin duda alguna, para bien o para mal, pero son desenlaces. Y además de eso, estamos en pleno proceso de negociaciones y también en pleno proceso de combate, de calle, que tienen que generar algún resultado en las próximas horas. De manera pues que yo creo que deberíamos enfocarnos un poco en los escenarios que tienen los venezolanos por delante. Pero no sé si a raíz de su experiencia, de su vivencia o de las muestras que usted realiza, yo veo que usted, cuando hablamos de escenarios, de los mismos posibles escenarios que vamos a hablar, usted se están dando coyunturas de la misma que usted ha hablado hace tiempo. Por lo que, si decimos hoy, Venezuela está inmerso ya es como un globo ya cuando no toma más aire, ya necesariamente algo tiene que pasar. Si yo le digo, vamos a ver qué puede ocurrir, ¿qué usted ve en Venezuela que a partir de hace 2 días y que va a pasar? Tenemos una situación internacional, ya inclusive que se hablan de sanciones económicas de parte de Estados Unidos, drásticas, un problema hasta de sangre. ¿Cómo usted ve los posibles escenarios en este país? Ok, permítame decir lo siguiente, ¿no? Venezuela en este instante está frente a 2 grandes bloques de posibilidades de desenlace.
Uno basado en la confrontación violenta, que es el que está en pleno desarrollo en este instante. Más de 100 días de calle con más de 100 muertos. Ya van por 108 muertos y cada día son más. Aquí le decimos, con el agravante, aquí le decimos mal contado. Y con el agravante que hasta los números 80 tenían ya nombre y apellido, ya hoy comienzan a contarse por lotes sin nombre y apellidos, tal como ocurre pues en muchos países del mundo que lamentablemente se han involucrado en guerras civiles. Y ya bueno, estamos en esa fase tan terrible, tan dramática que jamás debió haber vivido Venezuela, pero bueno, en eso estamos. Entonces, este es un escenario, este es un bloque de escenarios basado en el desenlace violento y confrontacional. El otro bloque es un escenario de negociaciones. Esos son los dos bloques. ¿Cuál es la posibilidad de éxito de cada uno? Y para ello, entonces, yo apelo a un error capital que han cometido los políticos venezolanos. El tema es que los políticos venezolanos no han logrado dilucidar cuál es el objetivo de esta confrontación. Porque si definieran el objetivo de la confrontación, entonces las estrategias van en función de esos objetivos. Por ejemplo, en Venezuela hay dos agendas: la agenda de los políticos y la agenda del resto del país. La agenda de los políticos es el poder. Están discutiendo si Maduro se queda, si Maduro se va, si se respeta o no se respeta la Asamblea Nacional Constituyente, si el Tribunal Supremo de Justicia se queda donde está, si liberan los presos políticos o no los liberan, si hay elecciones o no hay elecciones de gobernaciones, alcaldía y presidente de la República. En fin, todos estos escenarios, todas las propuestas de la oposición y del gobierno giran en torno al poder. Mientras que la agenda del país es la crisis, es el hambre que se está pasando en Venezuela, es la tragedia de los miles y miles de muertos por falta de medicinas en el país. Yo, en lo personal, he tenido la terrible experiencia, la lamentable experiencia de ver a mi hermana morir por falta de medicina. Y al mes murió mi madre, también por falta de medicinas. Y yo tendría razones suficientes para odiar al gobierno venezolano. Sin embargo, no he permitido que esas circunstancias tomen el control y que yo salga de mis principios fundamentales de vida. Pero es duro, es duro. Entonces, el país lo que quiere es parar de sufrir. Ver en República Dominicana a decenas de miles de venezolanos deambulando, pasando necesidades, con dificultades económicas muy grandes, sabiendo que son profesionales universitarios, a lo mejor en su mayoría, son jóvenes con ganas de crecer y que no encuentran en su país esa oportunidad. De ver que en Colombia ya es un caso dramático de éxodo masivo de venezolanos a territorio colombiano. Entonces, cuando estamos en una situación como esta y vemos que el país está enfocado en parar de sufrir, que esa es su agenda, y vemos que los políticos están distraídos en su otra agenda, que es el poder, entonces vemos que hay un cortocircuito entre lo que es el país y los políticos bastante preocupante. Por lo tanto, ¿cuál debiera ser el objetivo de los políticos? De los que están hoy enfrentados. El objetivo tiene que ser, el objetivo común es darle una solución a la crisis, por Dios. Y si ese es el objetivo, entonces vamos a ver cuáles de los escenarios de desenlace apunta a resolver la crisis. Entonces empecemos por allí. Fíjate tú, si vemos los escenarios de desenlace basados en la confrontación violenta, tenemos tres posibilidades. Una, el gobierno se impone a sangre y fuego. Se impone la Asamblea Nacional Constituyente, convocada para este domingo. Y ellos radicalizan la revolución venezolana, profundizan las razones que llevaron al país a la crisis, con lo cual están haciendo lo que el propio Albert Einstein decía en una oportunidad, que no hay peor signo de locura que hacer todos los días lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces el gobierno, un sector del gobierno importante está empeñado en eso. Si eso ocurre, eso lo que va a hacer es profundizar la crisis y Venezuela va a ir directo al barranco. Y lo que estamos viviendo hoy se queda pálido ante lo que nos puede venir en los próximos porque el pueblo tiempos. no se va a quedar tranquilo, eso sigue la sangre. Es la otra posibilidad, por supuesto. Pero vamos a partir del supuesto de que el gobierno se radicalizó, impuso una dictadura, porque la constituyente no es otra cosa
que la formalización, la institucionalización de la dictadura, es la legitimación de la dictadura, de una dictadura izquierdista que ya todos la conocemos, en Cuba, en la Unión Soviética extinta, una revolución en China, en fin. Ese es el sueño de algunos revolucionarios izquierdistas radicales que están en el gobierno. Esa opción es inviable para resolver la crisis. La otra opción es que la oposición, con estas acciones de calle, lograron un estado de conmoción nacional, intervinieron las Fuerzas Armadas y lograron derribar al gobierno de Nicolás Maduro. Mi pregunta es, ¿eso va a resolver la crisis? Porque el que crea que los chavistas, que son 4 millones de chavistas en el país, la mayoría de ellos organizados, entrenados, facultados, armados y con dinero en la mano, obviamente tú te darás cuenta que ellos no se van a quedar cruzados, sobre todo porque tú los sacaste del poder por la vía fáctica. Y se sentirán con el legítimo derecho de defender sus intereses políticos y su estatus político. Y si la oposición llega al gobierno como tal, tengan por seguro que la oposición va a pasar a cobrar completo. ¿Qué vas a hacer tú con esos 4 millones de chavistas que tienen intereses creados? Que tienen influencia en los sindicatos, que tienen influencia en los sectores populares, en fin. Eso significa que eso va a agravar la crisis y no sabremos cuánto tiempo va a durar un gobierno de oposición al frente del país. Porque va a pasar lo que pasa en Argentina. Un gobierno de oposición producto de un golpe de Estado. Claro. O sea, que así de habría sencillo. Que marcar elecciones. ¿No? Así de sencillo. Y tendremos un país enguerrillado durante mucho tiempo. Entonces, veamos, y sobre todo los empresarios que nos están escuchando, no hay nada más cobarde que el capital. Y a Venezuela no va a llegar. O sea, un país incendiado por los 4 costados, ahí no llega ni un cuarto de centavo de dólar de inversión. Irak en este momento es un país atractivo para invertir porque es un país petrolero, porque rueda dinero, pero ¿quién invierte en Irak? Nadie. Así va a pasar en Venezuela. En Venezuela nadie va a ir a invertir seriamente porque no saben si el nuevo gobierno va a durar poco tiempo, si van a volver los chavistas otra vez y me van a quitar lo que yo invertí. En fin, ese escenario no es factible. Y hay un tercer escenario, que es que ante un estado de conmoción, los militares decidan intervenir, dar un golpe de estado militarista y podrían entenderse hasta con los Estados Unidos y lograr un nivel de estabilización relativa. Pero ahí es donde veremos en este escenario, de pronto vamos a ver a los chavistas y a los opositores unidos para combatir la dictadura militar. Ninguno de esos escenarios basados en la confrontación va a resolver la crisis, porque para resolver la crisis, y esto es importantísimo, para resolver la crisis es necesario que ocurran varias cosas. La primera, tiene que haber la reconstrucción de la economía del país. Si no hay la restitución, si no hay, digamos, el restablecimiento de la producción nacional, los dólares, pocos dólares que entran por la caída de los precios del petróleo, no va a alcanzar para resolver el tema de las materias primas para la industria, no va a alcanzar para el tema de los alimentos, no va a alcanzar para las medicinas, no va a alcanzar ni siquiera para el combustible. Venezuela hoy día está importando combustible. Válgame Dios, ¿cuándo alguien iba a imaginar que Venezuela... ¿Pero cómo importando? ¿De otro país? De Estados Unidos, Venezuela está importando gasolina. ¿Y el que ustedes producen? Eso se cayó. La producción nacional está en el suelo. O sea, PDVSA no está produciendo... No está abasteciendo el mercado interno. ¿O es un tema de refinería? No, es un tema de refinería, porque estamos hablando de la gasolina. De la gasolina. Y Venezuela ya no, las refinerías venezolanas, que estaban entre las más grandes del mundo, están casi paralizadas totalmente. Entonces esto es delicado, el tema de Venezuela es delicado, Michelle. Más de lo que mucha gente puede imaginar. Mucho más de lo que la gente puede imaginar. Entonces, usted tiene 3 escenarios dentro del escenario de confrontación. La confrontación hay tres versiones. Y voy entonces al de la negociación, pero quiero decirle una cosa, reiterando esto. Mira, todo empresario, todo político, todo padre de familia sabe que si tú no sabes lo que estás buscando, no lo encontrarás jamás. Entonces lo primero que tenemos que definir es el objetivo. Si el objetivo es resolver la crisis, ¿qué debo hacer para resolver la crisis? Y ver, una vez que yo defina eso, ver si todas las estrategias de desenlace que yo estoy manejando apuntan a eso. Entonces,
Para resolver la crisis necesita restablecer la producción. Punto 1. Punto 2. Para restablecer la producción necesito inversiones. No solamente inversiones para la producción, sino inversión de capital fresco, porque Venezuela tiene una deuda de 180.000 millones de dólares, de los cuales 140.000 millones son de deuda externa. Pagar eso no es nada sencillo para un país que está quebrado. Los inversionistas para llegar a Venezuela necesitan 4 cosas. Una, un nuevo marco jurídico que sea atractivo para los inversionistas. 2, un gobierno que haga respetar ese marco jurídico, no que lo viole cada vez que le da la gana. No. 3, mucha seguridad ciudadana, que no existe en Venezuela. Los niveles de criminalidad colocan a Venezuela en el primer lugar del mundo en materia de criminalidad. Y 4, una absoluta paz social y política, para que los inversionistas se sientan con confianza de llegar a Venezuela a invertir urgentemente. Si cualquiera de los desenlaces no me apunta a resolver esto, no le estamos dando solución a la crisis, la estamos agravando. Dígame de los escenarios que no hay confrontación, basado en la negociación. Entonces pasamos a ese escenario. Tenemos 2 escenarios. 2 posibilidades. Una negociación donde el presidente Nicolás Maduro se queda hasta el 2018 porque se va a conformar un cronograma electoral. Elección de gobernadores y alcaldes que están vencidas se hacen este año. Elección presidencial el año que viene, por lo tanto el presidente Maduro continúa en el gobierno hasta el próximo año. Y eso va a significar problemas, porque el presidente Maduro no está en capacidad de resolver esa crisis por sí solo. Nadie por sí solo puede resolver esa crisis. Pero es un escenario. Es un escenario, y es el que están manejando con mucho entusiasmo algunos opositores, bajo la mediación del expresidente Rodríguez Zapatero y también del presidente Leonel Fernández y del expresidente Martín Torrijos de Panamá. Esos 3 expresidentes están manejando una negociación basada, entre otras cosas, en liberación de los presos políticos, respeto a la Asamblea Nacional, las elecciones de gobernación y alcalde para este año y las presidenciales para el próximo año. Y obviamente la pregunta que nos hacemos es, bueno, eso es una agenda que está atendiendo, eso es una negociación que está atendiendo a la agenda política, la agenda del poder, la agenda de los políticos. Pero no la del pueblo. Pero no la del pueblo. Porque le está diciendo al pueblo, y es lo que yo le digo a los negociadores opositores, cuidado con lo que vayan a hacer. Porque lo que le está diciendo al pueblo es que a cambio de unas cuotas de poder en gobernaciones y alcaldías, tú estás entregándole al gobierno la agenda de la calle, la agenda del pueblo. Le está dejando a Maduro. Que es la crisis. Porque me estás dejando a Maduro quien va a profundizar esa crisis. Y queda un segundo escenario, que es el que yo vengo planteando, y lo hice hasta en un libro que se llama El borde del desenlace. Sí. Y en ese libro, Michel, yo digo que el único camino que le queda a Venezuela, y el tiempo nos dio la razón, y me la dio. Hoy día ya comienzan a manejar esa hipótesis algunos negociadores, porque es que nos queda otra. Y yo le he dicho al presidente Maduro en diversos escenarios públicos, donde he intervenido, que si él está entusiasmado en la primera posibilidad de negociación, donde él se quede hasta el 2018, yo le digo al presidente Maduro, presidente, no haga eso, no sea tonto, porque usted lo que está es creando, usted lo que está es, digamos, comprándose un pasaporte al infierno, igual que la Asamblea Constituyente, es un pasaporte al infierno, sobre todo por las sanciones económicas que está anunciando los Estados Unidos, a lo que más le temen los chavistas, por cierto. El chavismo en particular no le teme tanto a la oposición venezolana. A lo que más le temen es a la reacción internacional, empezando por la de Estados Unidos. El 80% de los ingresos venezolanos vienen de los Estados Unidos, aun cuando le está vendiendo mucho del dinero fresco, aun cuando le están vendiendo mucho petróleo a China. Pero es un petróleo que se sirve para pagar una deuda ya contraída de un dinero que se trajo y se perdió. Pero lo que está entrando viene de Estados Unidos. De manera que una sanción de los Estados Unidos preocupa mucho en ese sentido. Y esa Asamblea Nacional Constituyente, repito, es un pasaporte al infierno. Y que el presidente Maduro continúe en el gobierno hasta el 2018, además de ser
una afrenta a un país que está indignado, significa también un pasaporte al infierno. Entonces, la solución pasa porque se llegue a una negociación donde el presidente Maduro toma la iniciativa de convocar, digamos, de conformar un gobierno, digamos, interino. Otros lo llaman de transición. Es un gobierno donde él puede dejar como vicepresidente encargado a un opositor moderado o a un independiente o a un chavista moderado. Cualquiera de esas posibilidades existe. Una vez que el presidente Maduro se retire con todos los honores y el respeto que merece, con todos sus derechos intactos, sus derechos políticos, evidentemente que eso va a ayudar a bajar mucho la presión en el país, porque la mayoría de los venezolanos quisieran ver al presidente Maduro fuera del gobierno porque creen que así comienza la solución a la crisis. Y luego ese gobierno de transición va a permitirse garantizar los derechos políticos de los chavistas que tienen tanto temor que si hay un gobierno de oposición van a ser perseguidos, va a haber una cacería de brujas, les van a quitar todos sus bienes, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tiene el juego trancado en el país, incluyendo con muchos militares que tienen intereses creados, sin duda alguna, y quien lo niegue está ciego, que son la mayoría. Yo no me atrevo a decir que sean la mayoría. Es una minoría militares, pero que tienen poder de decisiones. Entonces, teniendo un gobierno de transición moderado, que tenga unas reglas de juego ya establecidas y acordadas entre todas las partes, con una mediación ya no de expresidentes de la República. Ahí la mediación tiene que estar avalada por países con alto poder vinculante, que todo el mundo respete. No es la idea de dejar a Nicaragua y a El Salvador, como propone el gobierno venezolano, como mediadores. No. Allí se trata de poner a Estados Unidos como mediador, a Rusia como mediadora, que tiene más poder, por cierto, en Venezuela hoy día que Cuba. Dejar a Cuba, por supuesto, entre los garantes, y dejar a Argentina o México, por la América Latina, como garantes. Esos 4 factores y el Vaticano en el medio. Con esos 5 factores, que tienen un alto poder, repito, de decisión, esos factores van a presionar a que ninguna de las partes viole los acuerdos establecidos. Liberación de todos los presos políticos, dejar en manos del sector privado el desempeño de la economía venezolana como tiene que ser, como hicieron los chinos. Yo estoy cansado de decirle... Y en ese escenario, ¿qué pasa con el presidente Maduro? No, se vaya de año sabático, se vaya de vacaciones, no pierde sus derechos políticos, puede retornar 2 años después, sin problema alguno, porque es la manera de garantizar la paz. Las Fuerzas Armadas inclusive... Usted habla de hacer un gobierno provisional consensuado. Por supuesto. Las Fuerzas Armadas pueden quedar en manos de lo que ellos propongan, de los oficiales que ellos propongan, como pasó en Chile y como pasó en Nicaragua. Ese es el escenario que hoy día entonces yo veo. se hacen ahora las elecciones que están vencidas. Se hacen las elecciones vencidas. Y de las gobernaciones. Todo. Y Congreso, Suprema Corte. Mira, allí tendrá que haber un acuerdo histórico. Opción 1, quedan todos como están y se respetan todos. Se deja el Tribunal Supremo. Menos el gobierno, menos la presidencia. Menos el gobierno. Se deja el Tribunal Supremo como está, se deja la Asamblea Nacional como está. Porque ellos perdieron la mayoría, ¿verdad?, en el Congreso. ¿Quién? ¿La oposición? El gobierno actual. No, ellos perdieron, la mayoría absoluta la tiene la oposición. Es más, el gobierno cometió el error de desconocer los resultados electorales de las elecciones parlamentarias, cuando inhabilitó a 3 diputados de manera caprichosa. Simplemente dijo, no van, porque con esos 3 diputados la oposición hacía mayoría calificada de 2/3, con lo cual podía inclusive convocar a una constituyente perfectamente, sin necesidad de recoger firmas ni nada. Es decir, una mayoría calificada de 2/3 es mucho poder. Sí. Le quitaron ese poder. Pero ahora eso también cambió, porque hay 3 chavistas que prácticamente se han pasado a la oposición y ya no tienen, y ya la oposición cuenta con los 2/3. De manera que respetar eso.
y establecer un acuerdo para que el Consejo Nacional Electoral quede también en una situación equilibrada. Con esas decisiones, con una determinación de combatir con dureza a los grupos paramilitares, grupos civiles armados, cuando sabemos que por la Constitución Nacional el monopolio de las armas corresponde a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, corresponde al Estado, no a grupos paramilitares como los colectivos, por ejemplo. Pero también hay un tema de criminalidad fuerte en el país, que afecta al gobierno, que afecta a la oposición, que afecta al ¿Usted cree que la comunidad general. internacional en ese escenario debiera tomar la calle para ayudar a combatir, a crear estabilidad? ¿Perdón? ¿La comunidad internacional debe mandar su gente para cuidar Venezuela? No, no creo que lleguemos a eso. Yo no creo en esa hipótesis de una invasión militar. Mira, No, yo le hablo, por ejemplo, en Haití tenían los cascos blancos cuidando sí. la parte social. Yo no creo que, mire, yo no quisiera pensar ni siquiera que me pase por la mente que eso vamos a llegar a ese terreno. Yo lo que creo es que la crisis venezolana sobrepasó la capacidad de respuesta de los políticos venezolanos. Esta es una crisis tonta comparada con la crisis de otros países, por Dios. Venezuela no es un país de guerras, Venezuela no es un país de confrontación, Venezuela es un país echado para adelante, como decimos los venezolanos. Venezuela es un país de concordia, de armonía. Que lo digan los dominicanos que han ido a vivir a Venezuela. Los dominicanos, como ustedes saben, preferían estar en Venezuela que en Estados Unidos durante muchos años. Porque en Venezuela siempre fueron bienvenidos, fueron bien recibidos. Que de paso, Venezuela siempre tuvo con República Dominicana un acercamiento único. Tanto así que hubo una contribución significativa para el derrocamiento de la dictadura de Trujillo por parte de Venezuela, razón por la cual Trujillo mandó a matar al presidente Rómulo Betancourt. De manera que por ahí hay una deuda histórica que los dominicanos tienen que respetar y que tienen que cumplir en ese sentido con Venezuela. Así que Venezuela es un país que no está hecho para la guerra. Venezuela, creo que a la final vamos a llegar a un entendimiento. Creo que nosotros tenemos todas las posibilidades de lograr ponernos de acuerdo. Hay factores radicales que con razón, algunos y otros sin razón, pero sectores radicalizados que quieren ver soluciones absolutas, o sea, donde desaparezcan y pulvericen al chavismo o desaparezcan y pulvericen a los opositores. Ese escenario es imposible a estas alturas. Bien, tenemos que ir a una pausa, pero le quiero un tercer escenario dentro de las negociaciones. Se ha manejado también el tema de que se negociaba con algún país de con la comunidad internacional que Nicolás Maduro vaya al exilio. Y un grupo de esta gente, que algunos países estaban hablando de acogerlo, pero que no aceptaban el grupo completo, vamos a decir, de esos 4 o 5 líderes del chavismo que están ahora mismo, donde está Diosdado Cabello y otros 4, incluyendo a Maduro. Esa posibilidad negociada de salir, usted la descarta totalmente. Sí, pero es que no se trata de salir nada más de Maduro, sino quién queda. Ahí está el detalle. Salir de Maduro para que quede un opositor. No, pero para llegar a lo otro hay que salir de lo que está, de alguna forma. Mira, lo voy a decir de esta manera. Porque hay muy gente que dice también que una opción era salir maten el presidente y se acabó. Eso se ha manejado todo en Venezuela ya. Claro, repito, estamos en la hora de los demonios. Los demonios se están haciendo cargo de la situación y es lo que hay que impedir. Cualquier salida del presidente Maduro se logra por dos vías. Una, por la vía fáctica, lo expulsaste, vete para el exilio, haz lo que hagas, pero entonces se monta un gobierno que no sabemos de qué signo va a ser. Y seguimos en el bochinche. Opción 2, que sea algo consensuado con el presidente de la República. Porque una de esas soluciones que no esté consensuada por él, trae ese grupo que queda allá, no estaría conforme. Exacto. Entonces, el tema es que el presidente Maduro, y esto es lo que muchos opositores deben entender. Mira, el presidente Maduro no es discípulo de Fernando de la Rúa en Argentina, ni de Yamil Mahuad en Ecuador, que con manifestaciones populares de calle pusieron el cargo a la orden. No, señor. Nicolás Maduro es discípulo de Fidel Castro, discípulo de Bashar al-Assad.
Entendamos eso. Entonces, el que crea que Nicolás Maduro va a renunciar cándidamente, que no va a haber muertos, que no va a haber una masacre, están equivocados. Y en este momento de lo que se trata es de evitar una masacre, porque los que están en el poder no son los típicos políticos, digamos, autoritarios de derecha. Estamos hablando de políticos autoritarios que pertenecen a una izquierda mundial, tradicional, conocida ampliamente, y que salir de ellos no es nada fácil, ni son personas que estén comprometidas con lo que diga la mayoría. En el chavismo impera hoy día una tesis que una minoría bien organizada y armada, como decía Lenin, es mayoría. Imagínense. Bien, con su permiso vamos a pausar. Conversamos con el señor Jesús Seguía, periodista, sobre el tema venezolano, y vamos más adelante a tratar los temas de la constituyente, liderazgo y el futuro de Venezuela. Bien, para poder cambiar cualquiera de los escenarios y que se den cualquiera de los escenarios, hasta el peor de todos, hay que hablar de que eventualmente en Venezuela va a haber que hacer elecciones. Si se va a poner un gobierno provisional, hay que poner a la gente a mandar. Usted mencionaba, no, allá los políticos se preocupan, la oposición se ha equivocado, está preocupado por el poder y no por el pueblo. Pero usted también, y para ir saliendo del tema, ¿no ve como que Venezuela no ha podido crear un liderazgo en torno a la oposición? Mire, yo creo que... ¿Quiénes son los líderes hoy de Venezuela? El mismo, solo hablamos de Leopoldo y de ¿cómo se llama el otro? Capriles. Y de Capriles. No, y están otros también. El punto es que este no es un caso para que lo resuelva un líder héroe. Aquí se trata de un liderazgo colectivo. Se trata de fuerzas políticas sólidas, coherentes, con liderazgo de calle. Y en Venezuela no hay eso. La mayor tragedia del país no es tanto la crisis por sí sola, sino la falta de un liderazgo competente que pueda enfrentar esa crisis con sabiduría, con capacidad de negociación y entendimiento, y evitarle al país la tragedia que está viviendo. Y yo creo que ahí es donde hemos fallado los venezolanos, y es una recomendación que yo le hago a los dominicanos, y le hago a los mexicanos, y le hago a muchos países de América Latina. Venezuela está al borde de una situación jamás prevista, y nos damos cuenta que República Dominicana, si los políticos de oficio, igual que pasa en México y en muchos otros países, si los políticos de oficio no toman decisiones de cambio interno para consolidar un liderazgo sólido, estos países pueden ponerse a inventar, porque cuando los políticos de oficio fallan, los pueblos inventan. Y el chavismo fue un invento. Es un buen tuit. Es una frase que yo he aplicado mucho últimamente, sí, porque es que los políticos cuando fallan, los pueblos no se quedan de brazos cruzados. Cuando los políticos fallan, los pueblos inventan. Los pueblos inventan. Y Chávez fue un invento. Y nos damos cuenta que América Latina tiene años inventando. Chávez rompió el celofán. Porque es que hay una crisis de toda la estructura del poder a nivel mundial por los cambios de eras históricas que los políticos no entienden. Los empresarios se acoplaron a los cambios. Ya aquella estructura piramidal de las empresas desapareció, ahora es horizontal, se trabaja en equipo, se hace liderazgo y se construye liderazgo, ya no hay capataces, ya no hay patrones, ya hay otra cosa. Entonces, los empresarios se acoplaron y están en un pleno desarrollo de la productividad impresionante. Pero los políticos están atascados, no dan respuesta, no copian los cambios. No entienden que hay una nueva sociedad, pero ellos siguen enfrascados en la política caudillista, en la política mesiánica, en políticos narcisistas, en políticos que solo creen en marketing electoral, perdieron el contacto con la calle
Y obviamente eso genera un colapso, hasta que llega alguien y dice, mira, aquí estoy yo. Uno que conecta. Y eso fue lo que pasó con Chávez, puede pasar aquí, no digo quién puede ser, pero mira, ya en República Dominicana está surgiendo un movimiento que le venimos haciendo seguimiento con cuidado, que se llama la Marcha Verde. Es un movimiento heterogéneo, es un movimiento espontáneo, un movimiento que no nació como un proyecto político como tal, sino es la expresión de los ciudadanos indignados ante tanta descomposición en el estamento político dominicano. Yo no sé si eso concluye en alguna propuesta política, pero yo digo que las cosas van apuntando en ese sentido. Eso es parte de la reacción de una sociedad que no se siente representada por los políticos. Mire, ¿por qué ahora? ¿Por qué todo en esta semana? Estados Unidos plantea sanciones, manda a los ciudadanos primero durante la huelga a que se abastezcan, ahora le dice a los diplomáticos que saquen su familia este fin de semana. La cosa no es la misma. Todo esto, ustedes dicen, ya esto no va para, hay que buscar una solución. Es que hay unas ganas tan grandes de que esto termine, ya que la situación está tan difícil que ya llegó a donde tenía que, no da más, o esto es a razón del tema de la constituyente del domingo. O sea, está vinculado lo que está ocurriendo y estas posibles soluciones, negociaciones y todo a la constituyente. Tiene que ver con la constituyente, pero también tiene que ver con todo el escenario. No es solamente la constituyente, es que el escenario venezolano colapsó. Venezuela está en situación de colapso total. En Venezuela ya no hay, mira, es difícil encontrar alimentos, medicina, no hay medicina. Cualquiera persona que tenga una infección se muere con la infección porque no hay antibióticos. Cuesta conseguir antibióticos. Cuesta conseguir cualquier cantidad de medicamentos, inclusive para la quimioterapia, etc. No hay ciudades que ya están aisladas en el país, no hay comunicación aérea. Desaparecieron las líneas aéreas. Cerrados los vuelos, porque no hay aviones. Se quedaron sin aviones. No hay manera de reparar un avión. Las carreteras en condiciones deplorables y además con la criminalidad desatada en las carreteras, que si te quedas accidentado en una carretera, te pueden atracar o te pueden matar. Salir de Venezuela en este instante, Avianca se acaba de ir, Delta se fue. Tampoco le pagaban. Por eso te estoy diciendo, además de una cantidad de líneas aéreas, salir de Venezuela es problemático. Y de paso ahora Colombia está poniendo trabas en la frontera, Ecuador está poniendo trabas en la frontera, lo cual es injusto, por Dios. Porque Venezuela recibió con los brazos abiertos a ecuatorianos, recibió a los colombianos, recibió peruanos, recibió dominicanos, con las puertas abiertas. Y nuestra casa fue la casa de ellos. Entonces en este momento tienen que ser comprensivos y solidarios. Y con una cosa que tienen que tener claro, y lo decía el otro día una parlamentaria colombiana. Mire, los venezolanos que se están yendo, apenas haya un restablecimiento de la normalidad en el país, todos van a regresar. Los venezolanos no tenemos tradición migratoria. El único país de América Latina que no tiene tradición migratoria, aparte de Panamá también, es Venezuela. País rico. Entonces, ¿ah? País rico. Por eso le digo a todos los países latinoamericanos, tengan comprensión con los venezolanos en este instante, no nos dejen solos. Además son una buena migración. Ya no nos toca, sería muy pedante decirlo de parte nuestra. Está ahí está. Se están yendo, es que la mayoría de los que se están yendo son profesionales. Vamos a otra parte. Hablamos de liderazgo y hablamos de lo que está ocurriendo. El fin de semana parece ser que se va a dar una constituyente si no se da una negociación antes de esto. ¿Qué procura esa constituyente? Y vamos a cerrar la parte de la situación venezolana con que usted nos hable. Usted mencionó una palabra, el infierno. El infierno usted lo vincula con
con el futuro? Mira, es quizás el escenario más próximo que tenemos enfrente si no tomamos decisiones sabias y urgentes. Cuando digo urgentes es hoy o mañana. Hoy o mañana. Porque la Asamblea Nacional Constituyente... ¿Pero eso es lo que usted quiere, siente, o eso es realmente que Venezuela no quiero, aguanta más? No, yo no lo quiero. Lo que digo es... Digo, que necesita... decía, que usted quiere la solución ya, o es que realmente esto no aguanta la semana que viene. Mira, va a ser difícil porque es que ya los Estados Unidos decidieron tomar posición. Y Venezuela es un caso que está quedando ya para la comunidad internacional. Como pasó finalmente en Libia, como pasó con Irak, como está pasando con Siria y muchos otros países. Venezuela ya está quedando en manos de la comunidad internacional y vemos que Estados Unidos se puso bravo. Como decía un periodista venezolano, Rafael Poleo, decía que el imperio cuando se pone bravo es maluco. Y en este instante Donald Trump tomó una decisión, digamos que no pueden subestimarla a nadie, y el gobierno venezolano tiene que valorarla muy bien. No tanto las sanciones contra algunos funcionarios en particular, sino las sanciones económicas, porque Venezuela es altamente susceptible y de aquí en adelante el gobierno de Nicolás Maduro o el gobierno que venga va a gobernar en muy precarias condiciones, de manera que es preferible no gobernar en esas condiciones. Por eso digo, un país que está destrozado totalmente no va a funcionar con un gobierno de un carácter definido nada más. Tiene que haber una confluencia de los venezolanos. Una periodista chavista el otro día me entrevistaba y me preguntaba, ¿qué le diría yo al presidente Maduro si él me diera la oportunidad de hablar con él 15 minutos? ¿Y qué le diría a la oposición? Le digo, bueno, mira, si yo fuese oposición le diría al presidente Maduro, mire, presidente, esta crisis es descomunal. Esta es una crisis cataclísmica y estructural. Usted solo no va a poder con esa crisis. Usted no podrá resolver esa crisis sin los empresarios que están del lado de la oposición, que son la mayoría, que son todos. No va a poder. No va a poder sin el financiamiento internacional, sin los países industrializados del mundo. Y para serle franco, presidente, nosotros los opositores tampoco podremos hacerlo, solos, sin ustedes. Porque para poder resolver la crisis necesitamos una absoluta paz social y política que genere confianza en los inversionistas. Y ustedes son la garantía para que haya paz social y política. Si logramos ponernos de acuerdo, por eso digo que lo ideal es un gobierno de transición consensuado. Y sin Maduro. Sin Maduro, porque a él no le conviene. No le conviene, y es lo que he dicho 1000 veces. Al presidente Maduro no le conviene seguir en el gobierno, porque él no va a poder solo con esta crisis ya. Lo que está es devorándolo. Y de paso va a llegar al 2018 exponiendo al chavismo a la desaparición histórica. Histórica. Entonces, ya es hora pues de poner punto final a esto. Venezuela no lo merece. Venezuela requiere con urgencia que sus políticos se pongan de acuerdo y que no insistan porque nadie va a pulverizar al otro. ¿Y por qué lograr con muertos lo que perfectamente podemos lograr sin muertos? ¿Por qué? Hay que ser bien perverso, por Dios. Usted no habló ahorita de las posibilidades, las cosas. Vamos a hacer un escenario final de un minutico, de que todo sale bien, se hace un acuerdo. ¿Por qué terminar con lo malo? Si estamos haciendo política ficción y Venezuela ficción, vamos a hacerla de la parte... Si se logra un acuerdo, como usted menciona, con un gobierno de transición, sale Maduro, elecciones cuando vengan el año que viene, y todos los sectores apoyando esto y garantizando el que se reconstruya rápido Venezuela en transición. ¿Qué usted percibe? ¿Es un proceso largo, inclusive posterior a las elecciones del 2018? ¿O usted cree que Venezuela rápido, si se hace eso así, se encamina a volver a ser lo que era este país rico, con una gente buena y contenta? Mira, lo digo muy resumidamente. Si se adopta la posición, la propuesta de desenlace que yo estoy planteando. Y que planteó hace mucho tiempo. Tengo 2 años en esto.
Y pido a los que nos oigan que vayan a datincor.com y vean un documento que se llama Bájense del Ring, que lo escribí hace un año, más de un año. Y verán todas las cosas que digo y son las que se están dando exactamente en este instante. Si logramos establecer un gobierno de unidad nacional, Michelle, un gobierno donde no está el presidente Maduro, porque no le conviene. No le conviene. Y que sea voluntario de parte de él. Un gobierno que permita que no haya persecuciones, que no haya cacería de brujas, que permita un nivel de estabilidad social y política, una gran cohesión social y política en el país. Un gobierno que reconstruya la economía. Un gobierno que ponga punto final a la alta criminalidad que tenemos. Un gobierno que deje en manos del sector privado la reconstrucción del país en materia económica. Un país que entre en otra onda distinta a la del odio y la venganza. En 2 años, el mundo entero sabrá lo que es Venezuela. 2 años. Lo único que hace falta es que nos entendamos y que no nos pasemos facturas indebidas. Porque muchos opositores, por ejemplo, dicen, vamos a la cacería de todos los corruptos chavistas. Y yo le digo, ¿y por qué los chavistas nada más? ¿Es que del otro lado no hay corruptos? ¿O es que la corrupción es un fenómeno estrictamente chavista? ¿O es que los partidos políticos de antes también no fueron víctimas de la corrupción? ¿O es que acaso la corrupción de los gobiernos anteriores no fue lo que permitió que el chavismo llegara a donde llegó? Entonces yo creo que hay que sincerar las cosas, porque además el tema de la corrupción, y esto lo quiero decir con mucha claridad para todos los que nos escuchan, el tema de la corrupción es un tema país, no es un tema de que corresponde a un político determinado o a un partido político determinado. Todos los políticos y todos los partidos son víctimas de la tentación de la corrupción, porque está muy asociado al concepto de Estado que hemos desarrollado en América Latina. Un Estado demasiado interventor, un Estado que tiene demasiadas capacidades discrecionales y un Estado que evidentemente crea alcabalas en cada esquina. Y mientras más alcabalas crean, más corrupción habrá. Mientras menos alcabalas tenga, menos corrupción habrá. Así que yo digo, llegó la hora pues de sincerar las cosas, de ponernos de acuerdo, como debe ser, y de entrompar los problemas país, como es el tema económico, el tema de la corrupción, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la educación, enfrentarlos como ciudadanos venezolanos, juntos. Me dirán que eso es idealista. Muchos lo han dicho. Yo le pregunto, ¿hay alguna mejor? Que me la digan cuál es. Que resuelva la crisis, no que me saque a Maduro simplemente. Porque puede sacar a Maduro sin problema, eso es más fácil. Más fácil que resolver la crisis. El tema es después que tú saques a Maduro, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a sacar a Maduro para que nosotros lo que hagamos es seguir profundizando la crisis? Que es lo que le preocupa al país. Yo creo que ya está bueno, vamos a sincerarnos. O para que la oposición tome el gobierno sin una posible solución a nada. Pero es que no, es que yo quiero saber quién lo que usted quiero dice, saber quién es el guapo de la oposición que va a asumir ese país, que va a aplicar un severísimo plan de ajuste, porque hay que aplicarlo, porque tienen que pagar 180 mil millones de dólares. Allá en Venezuela hay de todo, pero guapos no quedan. ¿Entiendes? Entonces yo me pregunto, ¿quién es el macho? ¿Quién es yo no sé si aquí guapo significa el guapo es la palabra. ¿Entiendes? ¿Quién es el guapo, el macho de la oposición que va a aplicar un severísimo plan de ajuste sin que se le incendie el país por los 4 costados, teniendo 4 millones de chavistas organizados para incendiarlo? Entonces, ¿vas a resolver el problema de la crisis? No. ¿Cuánto vas a durar? No sé. La experiencia mundial dice que muy poco. Entonces, ¿para qué tanto apuro? Calma y cordura, creemos un gobierno de transición que garantice una estabilización institucional del país y en 2 años todo el mundo a competir como Dios manda a nivel presidencial. Gobernaciones y alcaldías se hacen este año como corresponde institucionalmente. Y se acabó. Yo creo que es más sencillo de lo que muchos piensan. Lo que pasa es que los intereses personales de algunos políticos están sesgando la discusión de las estrategias. Y todas las estrategias se diseñan en función de los intereses de cada quien en particular, por parte del gobierno y por parte de la oposición. Nicolás Maduro tiene su estrategia personal, Diosdado Cabello su estrategia personal, la oposición casi, no los nombro porque son tantos, tienen su propia estrategia personal,
y todos piensan en función de su estrategia personal. Yo creo que es hora de parar eso y que entonces empecemos a diseñar una estrategia país, como corresponde a los políticos de nación. Venezuela necesita políticos de nación y llegó la hora. Bien, definitivamente conversar con el señor Seguías es interesante y como les decía al principio del programa, es una persona con muchas vivencias, con mucha experiencia y vamos a tener que hacer como una serie de programas. Los dominicanos vemos el panorama venezolano y yo les decía, no importa hasta que el programa se pase el domingo posterior a lo que pueda ser el desenlace de la constituyente o lo que pase el posterior a hacer este programa, porque tenemos que vernos en el espejo de estos países que pasan por una situación y que ven en un tiempo muy corto todo se pierde, todo lo que se gana en una historia, ¿verdad? Y no queremos llegar ahí. Con el señor Seguías podemos conversar sobre el panorama político internacional y tenemos pendiente también hablar de lo que es Dating Corp, que es la empresa que dirige y que preside, que es especializada, es una organización especializada en estudios diagnósticos. Yo creo que parte de eso, de ese conocimiento, es poder tener lo que la gente quiere. Fíjese que usted menciona siempre lo que quiere el pueblo, no lo que quieren los políticos. Yo creo que parte de eso es de lo que tenemos pendiente de hablar. Tendremos también en estos programas el desenlace, ¿verdad? Muchísimas gracias y se nos fue el tiempo. Vamos a tener que repetir esta entrevista pronto con todos estos temas. Que Dios bendiga a Venezuela en estas horas cruciales. Y gracias al pueblo dominicano por todo su apoyo. Nos sentimos como en casa y pienso pues que República Dominicana es como nuestro hogar. Y les digo, sobre todo a los políticos dominicanos, no esperen llegar a donde llegó Venezuela para darse cuenta que cambiar a tiempo es lo prudente, es lo recomendable y es lo sabio. Los políticos dominicanos tienen quizás una deuda consigo mismos, con sus partidos, modernizarse, actualizarse, resolver con mucha altura sus dificultades internas y les deseo también lo mejor del mundo a los dominicanos y al gobierno y a los partidos políticos dominicanos. Y cuando los políticos fallan, los pueblos inventan. Bien. Señores, le agradecemos al señor Jesús Seguías, consultor político, electoral y gubernamental, presidente de Dating Corp en Venezuela y otros países. Muchísimas gracias por su presencia en el día de hoy y a ustedes le damos las gracias por su audiencia. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Síntesis.